Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a todo WhatsApp. Espero que le estén pasando bien, calidad como siempre y Dios aquí presente. Bueno, en esta parte del video yo voy a mostrar lo que es el diagrama de flujo de lo que es el bucle Forange. Bien, quiero aclarar aquí que ellos llaman matriz lo que son arreglos y tablas, ¿ok? Y obviamente las matrices. Bien, entonces continuemos. El programa llega a un bucle Forange. Evalúa si la matriz tiene elementos. Si no hay ningún elemento, termina el bucle for each. Si hay algún elemento, asigna el primer elemento a la variable auxiliar. Ejecuta el bloque de instrucciones y evalúa si hay más elementos. ¿Quedan elementos en la matriz? Si lo hay, asigna el siguiente valor a la variable auxiliar. Vuelve a ejecutar el bloque y vuelve a evaluar si hay más elementos. Si no los hay, termina el bucle for each. En fin, ¿ok? Bueno, entonces continuemos con el nuevo tema que trata de ordenaciones simples. Es muy frecuente querer ordenar datos que tenemos en un array. Para conseguirlo, existen varios algoritmos sencillos que no son especialmente eficientes, pero son fáciles de programar. La falta de eficiencia se refiere a que la mayoría de ellos se basa en dos bucles for anidados, de modo que en cada pasada quede ordenado un dato y se dan tantas pasadas como datos existentes, de modo que para un array con 1000 datos podría llegar a tener que hacerse 1.000.000 de comparaciones. Existen ligeras mejoras, por ejemplo, cambiar uno de los for por un while para no repasar todos los datos si ya estaban parcialmente ordenados, así como métodos claramente más efectivos pero más difíciles de programar, algunos de los cuales veremos más adelante. Veremos tres de estos tipos simples de ordenación. Primero mirando la apariencia que tiene el algoritmo y luego juntado los tres en un ejemplo que lo pruebe. Método de la burbuja. Intercambiar cada pareja consecutiva que no esté ordenada. Entonces tenemos aquí, para i es igual a 1 hasta n menos 1. Para j es igual a i más 1 hasta n. Si a dentro del arreglo en la i es mayor a dentro del arreglo j, intercambiar a del arreglo i y a el arreglo j. Nota, algunos autores hacen el bucle exterior creciente y otro decreciente. Así, para i es igual a n descendiendo hasta 2. Para j igual a 2 hasta i. Si a j menos 1 dentro del arreglo es mayor a entre el arreglo j, intercambiar a j menos 1 del arreglo a al arreglo de la j. Selección directa. En cada pasada busca el menor y lo intercambia al final de la pasada. Para i igual a 1 hasta n menos 1, menor igual a i, para j es igual a i más 1 hasta n. Si a del arreglo j es menor a del arreglo menor, menor es igual a la j, que sería en este caso si el número es menor. Si menor es menor a mayor, ahí intercambiar a i del arreglo a del arreglo menor. Nota, el símbolo menor y mayor se suele usar en pseudocódigo para indicar que un dato es distinto de otro, de modo que equivale al diferencial de C#. La penúltima línea en C# saldría a ser algo como if menor a diferencial de i. Inserción directa. Comparar cada elemento con los anteriores que ya están ordenados.
y desplazarlo hasta su posición correcta. Entonces tenemos para i es igual a 2 hasta n, j es igual a i menos 1. Mientras j sea mayor o igual a 1 y a sea del arreglo de j sea mayor a j más 1 del arreglo, intercambiar a del arreglo de j a del arreglo j más 1, que j es igual a j menos 1. Es mejorable no intercambiando el dato que se mueve con cada elemento, sino solo al final de cada pasada, pero no entraremos en más detalles. Un programa de prueba puede ser o podría ser lo siguiente. Tenemos un método principal, el cual aquí tenemos un arreglo o matriz que tiene nombre de dato, lo cual tiene 7 espacios y estos 7 espacios tienen estos valores. Ahora tenemos aquí otra variable, por lo cual entre i, j y dato temporal son de tipo de dato entero. Y aquí son los espacios que ya nosotros tenemos en los datos, en los números de datos. Bien, entonces burbuja, intercambiar cada pareja consecutiva que no esté ordenada. Para i es igual a 1 hasta n menos 1. Para j es igual i más 1 hasta n. Si a en el arreglo de i es mayor a en el arreglo de j, intercambiar a del arreglo de i a el arreglo de j. Entonces, ordenando mediante burbuja. Entonces, de este lado tenemos el bucle for, el cual tiene un valor inicial que tiene i menor a n menos 1 y más. Tenemos el forange, que ya vimos lo que es el funcionamiento del forange en el diagrama de flujo, y los elementos que tiene dato va a estar guardado y esos elementos se encuentran en datos, que es el nombre de la tabla o de la matriz, y eso se va a guardar en la variable dato. Bien, entonces eso se va a mostrar por la consola y de manera como está aquí, de manera horizontal. Entonces tenemos un for anidado, el cual va a ser j es igual a i más 1. Ahora él va a empezar un número de más que el 0. J es menor a n, entonces n es 7 y j viene siendo el número que se está empezando y va a ser de forma incremento. Si dato i del arreglo i es mayor a dato del arreglo de j, entonces dato temporal es igual al dato del arreglo de i y dato del arreglo de i es igual al dato del arreglo de j, pero dato del arreglo de j ahora va a ser el dato temporal. En dado caso, entonces, para entenderlo mejor, dato i es mayor, se va a guardar en dato temporal. ¿Qué queda vacío? Datos i. Ahora datos i está vacío, entonces ¿qué queda aquí? El número menor. Entonces el número menor se va a guardar en dato i. Entonces dato j viene siendo ahora el dato temporal, que viene siendo el número mayor. Y como resultado, bueno, va a empezar desde dato i y va a llegar a dato j, que es el número mayor. Eso es un intercambio. Tenemos aquí un forange, la cual tenemos, ya lo hemos visto, el diagrama de flujo. Entonces tenemos este elemento o la variable, lo cual va a ser agregado los arreglos o la matriz que ya posee. Bien, y se le va a mostrar al usuario, pero estos datos se van a mostrar ya ordenados. Bien, que está aquí. Selección directa. En cada pasada busca el menor y lo intercambia al final de la pasada. Para i es igual a 1 hasta n menos 1. Menor es igual a i. Para j es igual a i más 1 hasta n. Si a es el arreglo de j es menor a el arreglo de menor, entonces menor es igual a j. Si menor es menor o mayor a i, intercambiar a el arreglo de i a el arreglo menor. Entonces tenemos aquí
no ordenando, perdón, ordenando mediante selección directa. Entonces tenemos aquí en la tabla datos 2, el mismo valor, pero ahora tenemos aquí el for. Entonces, como aquí arriba ya tenemos la variable de lo cual que se está haciendo una referencia, y bueno, él lo menciona ya directo aquí sin agregar int, que es de tipo entero. Ok, continuemos. Entonces tenemos aquí en 0 y es menor a n menos 1 y más, que de forma incremento va a sumarse 1 y va a ser el conteo, ya lo vimos en videos anteriores. Entonces en for each tenemos lo mismo acontecimiento que muestra los datos. Entonces estos datos de aquí en i se va a guardar en la variable menor, que es de tipo dato entero. Ahora en j es igual a i más 1, que ahora va a empezar desde el 1 y este ya está empezando desde el 0. Entonces j es menor a n, que es 7. J más, que es de forma incremento, si datos 2 del arreglo de j es menor a datos 2 de la variable que tenemos aquí menor, bien, entonces va a guardar menor es igual a j. Entonces el menor número de datos 2 va a estar guardado en la variable j, y esa variable j que viene siendo esto, si es menor a lo que es datos 2 o el número que está agregando el usuario, él se va a guardar en la variable menor. Pero si i es diferente a menor, se va a hacer el intercambio, pero de esta forma es que él va a ordenar, y de aquí mostramos los datos finales. Entonces vamos a entender esto aquí. Si datos 2, el arreglo de j, es menor a datos 2 del menor, aquí está diciendo que si este es 1, entonces 1 es menor que 6. Si es menor, entonces como es menor, se va a guardar aquí 6. Entonces 6, perdón, 1. Entonces menor va a ser igual a 1. Ahora aquí empezar 1 más 1 va a empezar del 2. Entonces 2 es menor a 7, si lo es. Entonces datos j va a ser el 2. Entonces 2 es menor a lo que el usuario está agregando, o más bien la posición 1. En la posición 1 que viene siendo el 3. Entonces en la posición o el número que está aquí, que es 3, y aquí tenemos que es 2, entonces menor, que viene siendo ahora que el número menor se va a guardar en la variable j, y lo que es el resultado de esta j se va a guardar en la variable menor. Pero si i es diferente a menor, aquí hacemos el intercambio que ya lo había mencionado aquí arriba, bien, y mostramos el resultado. Inserción directa: comparar cada elemento con los anteriores que ya están ordenados y desplazarlo hasta su posición correcta. Entonces para i es igual a 2 hasta n, j es igual a i menos 1, mientras j sea mayor o igual a 1 y a, el arreglo de j es mayor a el arreglo de j más 1, intercambiar el arreglo de a, j, perdón, de a, el arreglo de j, a, el arreglo de j más 1, entonces j es igual a j menos 1. Ordenando mediante inserción directa. Aquí tenemos otro arreglo de datos número 3, el nombre de la tabla, igual 7 espacios, pero ahora de una vez llegamos al for. Aquí va a empezar desde el 1. Entonces i es menor a n, que viene siendo 7, de forma de incremento. Mostramos los datos y decimos que j es igual a i menos 1. Tenemos que i es 1. Entonces empieza desde el 0. Entonces j es mayor o igual a 0. Como está aquí 1 menos 1, j viene siendo 0. Aquí se cumple. Y dato
3, como j es 0, tenemos aquí el valor 0, buscamos aquí en la tabla y viene siendo 5. Entonces 5 es mayor a dato 3, que viene siendo 0 más 1. Entonces aquí sería el 3. Entonces sería aquí mayor el 5. Bien, entonces como esto se cumple, ahora llegamos aquí a dato temporal. Entonces tenemos el 5 que está aquí, se va a guardar en dato temporal. Entonces dato 3, que es el vacío, va a ser el dato 3j más 1. El j más 1 viene siendo el número 3. Entonces el 3 se va a guardar en datos 3j, que viene siendo este. Y aquí quedaría el 5. Bien. Entonces 5 y aquí sería el número 3. Pero aquí se va a arrimar o se va a ir pasando la j hacia la izquierda. Bien. Entonces quedaría 3 y 5. De aquí se va a mostrar los datos al final de forma ordenada. Bien. Entonces, y su resultado sería ordenando mediante burbuja. Fíjense aquí. Aquí tenemos el arreglo de datos, que es el primero. Y fíjense aquí. Aquí tenemos 1, 1, 1, 1, 1. Y fíjense que poco a poco está ordenando. Viene el 5, el 3, el 3, el 3, el 3. Y aquí está el 14, el 14. Ahora el 5, 5, 5. Aquí el 20, 20, 20. Y ahora pasa el 8. Y ahora del 20 ahora tenemos el 8. El 8 ya no está. 14. El 14 pasa del lado derecho. Entonces hasta ir ordenando. Fíjense aquí. 1, 3, 5, 8, 9, 20, 14. Ya el 14 debería estar donde está el 20. Y bueno, así poco a poco va ordenando en cada pasada o en cada bucle y llegar a forma ordenada. Ahora, ordenando mediante selección directa. Entonces, aquí sucede prácticamente de diferente forma. Sería nuestro arreglo dato 2, bien. Y fíjense ahora, 1, 3, ahora está ordenando, seleccionando más bien. 14, 20, 8, 9, 5. Ahora él está seleccionando o buscando el 5. Entonces, este es el 0, este es el 1, como es el 1 queda normal, aquí sería el 2. En el 2 si va arreglando, aquí también arregla, hasta llegar a... ¿Por qué dije 2? Porque fíjense, aquí es 0, aquí es 1, 2, 3, 4, más bien 5 porque este cuenta también. Entonces sería 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Bien. Entonces en el 5 lo que le hace falta es ordenar el 14 donde está el 20 y el 20 pasa al 14. Y da resultado como esto. Ahora aquí ordenando mediante inserción directa. En la inserción directa, bueno, tenemos aquí el arreglo de la tabla, dato 3. Y bueno, fíjense aquí. El 3 es menor y el 5 es mayor. Como él es menor, va a pasar a la izquierda, pero el 5 va a estar en el sitio donde está. Entonces ese es inserción, que él se va a insertar el menor el lado izquierdo. Bien, aquí sucede lo contrario. El 14 es mayor y el 5 es menor, por lo tanto queda igual. Ahora el 20 es mayor y el 14 queda ahí donde está. ¿Por qué? Es mayor. Ahora el 8 es menor y el 20 es mayor. Como el 8 es menor, se va a colocar hasta la izquierda donde está el número que llegue hasta su capacidad, que sea él el mayor ahora. El 5 es menor y se va a quedar ahí. Ahora el 9 es menor, el 20 sigue siendo mayor, ahora el 9 se va a arrastrar al número siguiente, que es el después del 8. Y fíjense que se arrastró ahora
a la derecha y el 1 es menor, y entre todos ellos es menor, y entonces quedaría el primer lugar. Y ahora se ordena de esta forma. Eso es inserción. Ejercicio propuesto. Un programa que pida al usuario 5 números en coma flotante y lo muestre ordenado. Un programa que pida al usuario 5 nombres y lo muestre ordenado alfabéticamente. Un programa que pida al usuario varios números, le vayas añadiendo a un array y mantenga el array ordenado continuamente y muestre el resultado tras añadir cada nuevo dato. Terminará cuando el usuario teclee fin. Ampliar el ejercicio anterior para añadir una segunda fase en el que el usuario pueda preguntar si un cierto valor está en el array, como el array está ordenado. La búsqueda no se hará hasta el final de los datos, sino hasta que se encuentre el dato buscado o un dato mayor que él. Realizar una variante de ejercicio anterior que en vez de hacer una búsqueda lineal desde el principio use búsqueda binaria. Se comenzará a comparar con el punto medio del array. Si nuestro dato es menor, se vuelve a probar en el punto medio de la mitad inferior del array y así sucesivamente. Bien, entonces voy a realizar este ejercicio, el primero, lo cual que es el usuario que pida 5 números de coma flotante. Bien, entonces voy a copiar esto que está aquí porque me gustaría explicarlo a la vez. Entonces voy a copiar esto, lo voy a pegar, voy a bajar esto aquí para copiar el que sigue, sería este que está aquí. Copiarlo desde aquí, pero necesito copiar los valores que tenemos en la parte principal de aquí. No, está aquí. Bien, voy a dejarlo en tipo de datos enteros, pero vamos a colocarle los 5 valores, que sería hasta aquí, pero esta vez lo va a colocar el usuario. Entonces colocamos lo siguiente, vamos a poner aquí for entero u, que es igual a 0, donde u es menor a 5, u más más. Entonces colocamos aquí, coloque un número, y colocamos lo siguiente, sería datos u viene siendo igual convert punto to in 32 consola punto readline. Entonces con esto es que el usuario va a agregar y se va a almacenar aquí. Una vez almacenado, pues aquí se va a colocar datos punto la longitud, lo cual va a ingresar aquí en el for y así sucesivamente se va mostrando hasta llegar al resultado. Vamos a ordenar esto un momentico antes de continuar. For que viene siendo para acá, este para acá, no, este aquí y este va aquí. Ok, aquí viene esta consola, aquí el forange debajo de esto y aquí también.
Bien, bueno, vamos a darle continuar, a iniciar, y vamos a asignarle de una vez los números, ok, y con esto finalizo el video. Esperamos la consola. Ok, bueno, aquí ordenando mediante inserción directa, coloque un número. Vamos a ponerlo 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 y 5. Fíjense aquí, 1, 2, 3, 4, 5. Bien, aquí todo está correcto. Pero si yo lo coloco de modo inverso, de 5, 4, 3, 2, 1, vamos a ver qué sucede. 5, 4, 3, 2 y 1. Entonces 5, 4, 3, 2, 1, que viene siendo el arreglo. Y va insertando el 5 de aquí, va insertando otra vez el 5 aquí y lo va insertando aquí. Inserción. Entonces ya aquí ustedes ven qué proceso hace eso. El 2 lo insertó de este lado y el 1 obviamente lo inserta de este lado. Entonces aquí el 2 lo puso de este lado, el 3 lo puso de este lado, el 4 lo puso de este lado y el 5 lo puso de este lado. Entonces la primera que está aquí sería el 1, 2, 3, 4, 5. El 5 lo movió de este lado, pasó al 4 a la izquierda. El 3, 2, 1. Entonces ahora el 3 lo pasó a la izquierda. Entonces queda el 5 lo arrastra para acá. Y queda el 2. Bien. Y el 1, como queda aquí, lo va arrastrando para acá. Bueno, esto es inserción directa. Espero que hayan entendido. Denle like, suscríbanse y nos veremos en el próximo video.